cuando son las 18:36 y marca una temperatura de 27 grados. Por ahora está nublado, pero con un sol que por lo menos las nubes atraviesa. Hay que ver cómo sigue todo. Se van a venir las lluvias, sabemos que se acercan nuevamente las lluvias, pero bueno, por ahora sigue sin llover y con alguito de sol. Hermoso el clima. Mesmamente. Es más, habíamos adelantado un poquito que el Senado rechazó el veto al proyecto de redistribución de los ATN. Sí. En un nuevo revés parlamentario para el gobierno, el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática entre las provincias los aportes del Tesoro de la Nación. La iniciativa obtuvo 59 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones, superando con amplitud la mayoría especial requerida. Ahora, para que la norma se mantenga vigente, será necesaria que la Cámara de Diputados también insista en su aprobación. La oposición consiguió sortear el primer obstáculo con un contundente mayoría, 59 votos positivos y apenas 8 negativos, lo que permitió habilitar el debate sobre tablas de la insistencia de la ley y marcar una derrota para la Casa Rosada en el Congreso. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ir a diputados. Y en diputados se cree, es muy probable, muy factible, que se aprueben los ATN. ¿Por qué? Porque como decíamos la otra vez, Milei está usando los ATN para tener un poquito cautivo a las provincias. ¿Por qué? Porque él puede disponer de manera discrecional los fondos de cada provincia. Entonces él decide, como vimos ahora, Sí. qué y cuánto se le da a cada provincia. Exactamente. ¿Qué, cuánto y cuándo? ¿Cuándo se le da a cada provincia? Entonces eso de las provincias ya empezó a no gustarle nada. Por ahí contá un poquito qué significa el ATN para la El persona. ATN, como decíamos acá, exactamente, son los aportes del Tesoro de la Nación. Todas las provincias, sus ganancias, su recaudación, todo, lo mandan a Nación, y en Nación se hace una división según cantidad de población, según ganancias, un montón de cosas, y eso se distribuye de manera automática a las provincias. O sea, hace un retorno, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque Nación es la unión de todas las provincias, mandan su dinero a la Nación y la Nación reparte. Y es una manera también de mantener estable, por así decir, la economía de las provincias. Claro. ¿Qué pasa? Eso es básicamente el federalismo, ¿no? Bueno, ahora, los ATN, como lo tenía bloqueado Milei, las provincias le mandaban su dinero a Nación y de manera discrecional, o sea, cuando se le cante, Milei mandaba la cantidad que se le cante a las provincias, porque no estoy hablando así en abstracto en Milei, era literalmente Milei quien decidía. Entonces le mandaba a las provincias para vos tanto, y eso en un momento juntó a sus famosos 87 héroes al principio, ¿te acordás? Bueno, porque muchas provincias que tenían muchas ganas de colaborarle, esperaban que sea más recíproca la cosa al principio. Claro. ¿Por qué? Porque era más o menos el diálogo que se ha tenido siempre con todos los presidentes. Muchas provincias, presidente nuevo, todo el mundo se muestra cortés y gentil y listo para acompañar, incluso si son de otra bandera política. Pero bueno, en este caso, muchas provincias fueron, no sé, creyendo en él, quizás confiando, digamos, confiando en él, claro. Yo te brindo mi apoyo, pero a cambio, porque todo en la vida tiene un... Es que obvio, ¿no? Ahí no son amiguis, más ahí los negocios. Claro, ¿por qué? Porque, ¿qué es un negocio en la política entre provincia y nación? Nación necesita tanto, provincia necesita tanto fondo porque tiene tantas obras que hacer, tiene esto, tiene tal cosa, entonces necesita esos fondos. Entonces ese es el negociado político que hay entre nación y provincias. Bien. A lo largo de estos 18 meses que lleva Javier Milei, y que parecen 18 siglos de presidente, o 20 meses, creo, una cosa así, los gobernadores vieron una tras otra vez, que ellos tienden la mano a Milei, pero Milei lo único que hacía era insultarlos, era prometerles cosas que después nunca llegaban, era no les atendía incumplir el sus teléfono, promesas. Ni siquiera eso, o sea, Exacto. Cuando le llamaban no le atendía, Exactamente. pedían audiencia, no se les atendía. Tal cual, era un maltrato constante. Bueno, entonces los gobernadores, lógicamente, se empezaron a hartar. ¿Y sí? Empezaron a cortar, y fue una sucesión de eventos desafortunados, como se llama la película, la que llevó
a que ya los gobernadores le perdiesen no solo el respeto, sino el miedo. Entonces empezaron a actuar en consecuencia. Por ejemplo, indicando a sus diputados o senadores, o sea, ya no le apoyes todo lo de Milei, poniéndose las provincias como bloques, diciendo vamos a defender esto, vamos a defender esto, vamos a defender esto. Entonces ahí actuaban de manera diferente. Claro. Por eso se empezó a pasar ahora. ¿Por qué? Porque vieron que con ese tipo no se podía negociar. Porque, como dijimos acá muchas veces, Milei no negocia. Milei o trata de manera peyorativa a los que él supone que están por debajo suyo, o trata de manera obsecuente a los que él supone que están por encima suyo. Como Trump, como Elon Musk, que lo vemos en una actitud casi servil, como se inclinaba ante que le Trump. metieron preso, ¿cómo se llama el brasilero? A Jair Bolsonaro. ¿Te acordás? A exactamente. Ese también, sí. Entonces vemos en esa actitud casi servil de Milei ante esa gente, pero que sin embargo, con quienes él considera que están por debajo de él, que, por lo que estamos viendo, somos la mayoría de los seres humanos, lo trata de manera despectiva, pero no es alguien que considere que hay un igual para sentarse a negociar. Quizás propio de su condición, no lo sé, pero es algo que sucede. Entonces eso empezó a repercutir en las provincias, que también empezaron a tomar su propia posición, empezaron a tomar distancia y empezaron a unirse ya como bloques. A rebelarse directamente. Exactamente. Otrora quizás eso hubiese llevado a otro tipo de rebeliones. Hoy en día basta con poder soltarte la mano. Tal Hoy cual. en día es tan fácil. Porque o las te apoyo provincias, o te suelto las manos. Exactamente, porque las provincias, al igual que los grupos económicos y el establishment y los grupos empresariales y los bancos, que entre paréntesis, hay bancos que han perdido hasta el 70% de su valor en acciones a lo largo del año. 70%. Hoy la bolsa volvió a caer un 5%, un 6%, ha habido caída hasta el 7%. Si uno hace como hace Milei, que lo multiplica y lo anualiza, y pones, vos decís, claro, hoy bajó tanto, esta semana bajó tanto, este mes bajó tanto, ves que a lo largo del año, últimamente vienen cayendo, y hay bancos que han caído hasta el 70%. O sea, ¿eso qué significa? Contento. Pero ¿eso qué significa? Significa que tu empresa ahora vale el 70% menos. Vos perdiste el 70% de tu inversión. Y así un montón de empresas argentinas. ¿El valor? Claro, se devalúa tu empresa. Eso es. Porque tu empresa cotiza en bolsa. Claro. Entonces eso quiere decir que por tu empresa un montón de accionistas pagan eso. Al devaluarse, a caer el precio, tus acciones, las acciones de tu empresa son más baratas. Y eso a vos te significa pérdida. Obvio. Entonces perdés el 70%. Es muchísimo. Es muchísimo. Por eso te digo, es muchísimo. Más cuando hablamos de millones. Porque no hablamos de chauchita, hablamos No, muchísimo millones. Estamos hablando de bancos, los principales bancos argentinos. Y esos principales bancos argentinos también están cautivos, por así decir, de Javier Milei. ¿Por qué? Porque los obligan a seguir comprando bonos, que los bonos tuvieron caídas estrepitosas. A ver, en la economía, mientras el riesgo país subía, el riesgo país se dispara arriba de los 1.400 puntos y se desploman los bonos y el dólar llega a 1.500, superó los 1.500 al final. El mercado atraviesa otra jornada de extrema tensión tras la paliza al gobierno en el Congreso y sin señales del gobierno para controlar la situación. El gobierno de Javier Milei no logra tranquilizar a los mercados y este jueves la tensión era total. El riesgo país rompió la barrera de los 1.400 puntos, los bonos en dólares se desplomaron hasta el 10% y el dólar llegó a 1.500. Tras la paliza del oficialismo en la Cámara de Diputados y en la previa de otra posible derrota en el Senado, que ya sucedió, la única reacción del gobierno fue instalar la teoría del golpe, mensaje que Toto Caputo eligió lanzar insólitamente en la apertura del mercado. Entonces te imaginas, en la apertura del mercado te dicen que están queriendo voltear el gobierno, vos decís, ¿qué va a hacer eso en los mercados? ¿Los va a tranquilizar? Lo mío porque no sé si exactamente. No sé lo que le pasa a ese país, ¿viste? Y eso hace, que las cosas caigan. Entonces, si Toto Caputo, que vemos justo el Toto, con un cucurucho en la frente, sale a decir que buscan el golpe, en vez de tranquilizar a los mercados, hacer de cuenta que quisiste tranquilizar un tacurú a las patadas.
Y viste que se estaba revolviendo todo y dijiste, claro, dijiste, uy, tengo que contenerlas, ¿qué hago? Ya sé, tiro agua caliente. Qué buena idea que se me ocurrió. Bueno, eso fue el tuit de Toto Caputo. Entonces, la reacción fue malísima y el mercado castigó fuerte a la Argentina. El riesgo país saltó más de 250 puntos y llegaba a 1.429 puntos. La suma del índice que elabora JP Morgan era de 22,5 puntos para este jueves. El dato impacta en los bonos en dólares. En este mediodía se desplomaban hasta 7,8 en Wall Street y hasta 13,6 en el ámbito local. Las acciones argentinas en Wall Street también estaban pintadas en rojo, la caída de hasta 6%. En tanto, seguía la presión sobre el dólar, ya que acomodó en torno a los 1.500 pesos, en algunos lados 1.550 pesos. En el Banco Nación lo sostenían a 1.490, pero todos los bancos privados ya lo tenían por arriba de los 1.500. En la línea del Blue cotizaba a 1.515. También los financieros cruzaban las barrera psicológica del dólar y te lo vendían hasta por las nubes. Por Dios. Y todo eso, sí, dime. No. Seguí hablando nomás y ahí te tiro así la idea, porque me quedé pensando en lo que dijiste de Caputo, de lo que él anunciaba, y ahí se me cruza, ¿para quién está jugando ya por último? Porque si Caputo sabe las consecuencias. Y bueno, está tratando de que se recaude lo más posible. ¿Por qué? Pero aparte, ¿cómo vas a decir... recaudar lo mayor si vos decís que saca, o sea, decís pero una es que Caputo suele hacer estas cosas. Caputo suele hacer estas cosas porque siempre él suele actuar de esta manera cuando vos decís, bueno, quiere tranquilizar el mercado, pero lo termina agitando más. Calentándose claro, el pero mercado. Ha pasado siempre lo mismo. Ha pasado siempre lo mismo. Cuando sale a dar una nota, por ejemplo, un domingo a las 10 de la noche, aclarar. Que es para aclarar algo, para que mañana lunes arranquen los mercados tranquilos. Bueno, no. El tipo agarra y la caga de alguna manera y los mercados arrancan como el ojete. Entonces es algo que suele hacer. Por eso, lejos de tranquilizar, es algo que preocupa mucho cada vez que Caputo habla. Y ahora, como ya no tiene periodistas que lo reciban, porque fíjate que ya no van a ningún lado, salvo al canal ese donde está el Gordo Dam, es el único lugar donde van. Hacen streaming, sí. Porque ya no van a ningún canal. No recorren, ¿te acordás que vivían en el...? Claro, ya no van a los de TN, ya no van a la Nación Más. ¿Por qué? Porque ya todo eso le soltaron la mano. Porque ya vos los ves al aire a esos periodistas y ya hasta esos periodistas se les ríen. Se les ríen porque no hay otros términos. Critican, hablan cosas y cosas que ya no es, viste, como que uno diga, bueno, son funcionales al gobierno. ¿Viste? Sí, no, por eso, porque ya le perdieron... A ver, como decíamos hace rato, estamos viendo también que el Titanic se hunde. Y las ratas son las primeras en saltar del barco. A saltar, sí. Exactamente. Por eso esa gente que ahora se rasga las vestiduras son parte del mecanismo que colocó ahí a Javier Milei. Cuando vos veías que todos hablaban de lo de Massa, era ¿cómo era? La campaña del miedo. Cuando Massa decía, ojo, que este tipo va a hacer que las cosas suban más, la campaña del miedo y todo eso, bueno, siempre con su antiperonismo como timón, como eje de guía. Bueno, acá están los resultados. Y ahora todos, por supuesto, se quieren borrar de la foto. Porque es lo primero que buscan, es cómo hacer para salir lo más invictos posible. Pero sin embargo ya están súper prendidos, digamos. Porque la gente, si hay algo que tenemos es que no olvidamos. ¿Vos decís? Mirá que es la tercera vez que están en el gobierno, ¿eh? No sé, hay muchos que no olvidamos. Sí, bueno, pero a ver, muchos. Argentina... Hay otros que, bueno, depende de lo que le convenga. El Toto Caputo lo tenemos... ¿Hace cuánto? ¿Del gobierno de Macri? El gobierno de Macri, que nos empernó con 50.000 millones. ¿Y Sturzenegger? Mira, la Patricia Bullrich ya viene desde la Alianza, ya viene desde los 70, pero ya estuvo en la Alianza. ¿En el PRO? En el PRO. Participó en las elecciones. Estuvo en la Alianza. Fue bueno, el recorrido es más largo que los postes de la Costanera. Por ahí nos olvidamos algunos que no supimos. Sí, pero ahora, por ejemplo, en estas últimas elecciones también se presentó a presidenta y tuvo votos. Por eso, y estamos hablando de Patricia Bullrich. Ponele, al Toto Caputo no le eligió nadie. Ponele. ¿Por qué? Porque eligieron a Milei. Y Milei dijo, ajá, ¿saben quién es mi ministro de Economía? Acá está, Toto Caputo. Y nadie se lo esperaba. Ponele, porque todos sabíamos que iba a estar el plan económico de Macri ahí. Sturzenegger, volvió Sturzenegger. Pero ahora que la gente esa esté libre, después de toda la destrucción que tuvieron, también es en parte culpa del gobierno nacional popular. ¿Por qué? Porque el gobierno
en su momento Alberto Fernández, en vez de salir a cuestionar los 50.000 millones de dólares que empernaron en la Argentina con el FMI, lo que hizo fue licuar la deuda y absorberla. Y con cosas así es como lo veíamos a Macri, que decía por micrófono, tomaron la deuda más grande de la historia. Macri refiriéndose a Alberto Fernández. Como que Alberto Fernández tomó la deuda más grande de la historia. No era el gobierno de él. No, entonces vos tenés eso por redes, y así como hay pibes que creen que la Tierra es plana, hay pibes que creen que las vacunas te generaban que se te imante el cuerpo, y hay pibes que creyeron que Milei sabía de economía. Ojo que después no haya pibes que piensen que Alberto Fernández tomó 50.000 millones de deuda. Claro, exactamente. Por eso te digo. Y entonces llegaron de repente y nuevamente a la Casa Rosada Patricia Bullrich, Sturzenegger, Toto Caputo, los Menem. Hasta los Menem. Sí. Hay 4 Menem en el gobierno. 4 Menem. Ni cuando Menem era presidente había tantos Menem en la Casa Rosada como ahora. Pero ahora como que está toda la familia. Claro, antes por lo menos había más Yoma que Menem. Ahora hay más Menem en la Casa Rosada que los que había antes. Sí. Y comandando la situación, porque sabemos es bien que los muchachos están con afilados el poder con en eso. La mano. Sí, bueno, y ellos son también, a ver, los está indagando la justicia porque el caso de las coimas ya hoy se levantó se levantó el secreto de sumario sobre Españolo. Se va a empezar a hacer pública cómo son las finanzas de Españolo, los audios, todo. Por eso se levantó el secreto de sumario. Y ahora, por ejemplo, uno de los quilombos que empezaron a saltar ahora tiene que ver con el Garrahan, justamente. Porque... ¿qué pasó con el Garrahan? Denuncian que Caputo utilizó 40.000 millones de pesos que correspondían al Garrahan para la timba financiera. Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei y tiene como epicentro al Hospital Garrahan. La Asociación de Profesionales y Técnicos, APIT, denunció que 40.000 millones de pesos que debían ir a la infraestructura y salarios fueron desviados a fondos de inversión Carlos Pellegrini, administrados por Luis Caputo. Según Norma Lezana, Secretaría General de APIT, el dinero proviene del tercer pagador, es decir, el 35% de las prácticas cobradas de las obras sociales y prepaga se lo están guardando en un fondo de inversión de Caputo, denunció Lezana, generando una conmoción entre los trabajadores. La cifra se conoció tras la presentación del balance 2024. Los funcionarios que decían no hay plata ya nos pueden esconder que esta plata existe, aseguró la dirigente. Los fondos debían haberse destinado a obras y recursos genuinos para salarios, reclamando que regresen retroactivamente a los trabajadores. La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la denuncia y afirmó que el dinero fue entregado a Caputo para mantener el dólar barato, desviándolo de su función principal de invertirse en el Garrahan y en los sueldos del personal. Recordó que los trabajadores perdieron el 70% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Como respuesta, la APIT anunció movilización con familias, comunidad y organizaciones de derechos humanos, alertando que los trabajadores no pueden ser estafados. Esto refleja cómo la política del ajuste del gobierno impacta directamente en la salud pública y en los salarios de quienes cuidan los niños del país. Esos mismos a los que el Toto Caputo y todos los demás decían, no hay plata y está lleno de ñoquis. Sí, había. Se estaba desviando. Me trae a la memoria lo que dijiste el otro día. ¿Qué de todo? Audios. Es lo de menos, es lo más chiquito, digamos, ¿no? Van a empezar... Hay otros lugares que ellos estaban como... Claro, ¿por qué? Porque ahora el en quilombo, pocas palabras estaban choreando. El quilombo de las Andis, sí. Y los audios van a pasar a ser una anécdota, porque ellos dio el pie inicial para que suceda ese gran cambio en Argentina. ¿Por qué? Porque en la Andis sí, ahora vemos con documentación y peritaje que se está haciendo que hubo muchísimo sobreprecio y que hubo afano. Ahora cuando se levantó se me va a cada rato el término, lo que dije recién de Españolo, el secreto de sumario. El secreto de sumario para exactamente. Que puedan contar, hacer. Ahora se van a empezar a hacer, exactamente, no solo los audios, sino las finanzas. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera puede investigar. Cualquiera puede investigar ahora.
Por eso, ahora la prensa y todos los van a empezar a conocer. Antes no podían por secreto de sumario, justamente hasta que la justicia no registre todo eso para que no haya adulteramiento de pruebas, se mantiene todo bajo secreto de sumario. Una vez que la justicia ya tomó notificación de eso, ahora listo. ¿Por qué? Porque cuando levantan testimonio, hacen peritaje, toda la información esa no debe ser pública, porque eso evita alteraciones después. Claro. Entonces, una vez que ya tienen todo eso peritado, listo. Ahora sí, se levanta el secreto sumario y adentro. Bueno, y ahora va a empezar el tole, señores. Ahora viene lo mejor para nosotros y lo peor para ellos, porque vamos a ver después de tanto sufrimiento que nos hacen pasar, ¿no es cierto? Pero ojo, pará. Contame. No es que viene no, te voy a pinchar el globo porque no es que viene lo mejor para nosotros. No. ¿Y lo peor vos sí? Porque todo marcha, todo apunta a que termine mal o peor. En el mejor de los casos, Milei cede su gobierno, como en su momento Alberto Fernández. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández le cede a Massa? Sí, me acuerdo. Y Massa se hace cargo. Bueno, en el mejor de los casos, Milei se lo cede a algún grupo económico que le ponga el establishment a manejarle la economía, y a Milei lo manden a cuidar la abeja al subsótano 4. A Conan. Sí. Exactamente, que vaya a darle de comer a Conan. Esa sería una salida más o menos estable, donde se lleva piloteando la nave, tratando de llegar a un buen puerto estable. Lo otro sería que Milei decía morir con las botas puestas, y es como el video del si nos matamos, nos matamos, y que haya que intervenirle su gobierno de otra manera. ¿A la fuerza vos decís? Por asamblea legislativa, por juicio político. Hay otras maneras legales de llevarlo. Y otra, que no creo, ojalá no se llegue a eso, sería por estallido social, como con De la Rúa. Recuerdo. Por eso. Pueden ser cualquiera de esas, pero ninguna de esas opciones son buenas para nosotros. Son buenas para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque si bien hay que saber que este gobierno puede, por ejemplo, ahora en octubre renunciar Milei y ponele, eso no significa que nosotros vamos a estar bien, porque el gobierno está terrible, la deuda en pesos es multimillonaria, la deuda en dólares es terrible con el FMI, con Estados Unidos, con todo. Este gobierno no ha hecho otra cosa que endeudarnos más, y toda esa gente que tiene los dólares se lo va a querer llevar, y este gobierno va a tener que pagar esos dólares con pesos. Que tampoco estamos teniendo, supuestamente. Es que eso te va a reventar el dólar, te lo va a llevar hasta las nubes, va a romper la economía. Y Argentina ya está en default. No lo dicen, pero ya está en default, con caída de bancos de hasta el 70%, con bonos públicos de hasta el 7%, 10%, todos los días, semana tras semana, mes tras mes, y el riesgo país por arriba de los 1.400, nadie te da un préstamo. Nadie te da un préstamo. Entonces, quien quiera que sea, que se siente en el sillón de Rivadavia después de Milei, se la va a ver bien dura. Nadie por eso, quiere, no, Maco. Es que por eso se están hablando incluso de un gobierno de unidad. ¿Cómo sería eso? Entre todos los partidos políticos, porque hay que ponerse de acuerdo. Quien esté ahí tiene que estar muy fuerte, porque va a tener que tomar decisiones muy duras. Porque van a tener que estar todas las provincias, todos los partidos de acuerdo, porque el escenario es catastrófico. Es muy difícil para una sola persona Claro. Sí, por eso. Porque está bien jodida la cosa. Está peor que cuando se tomó. Está peor que en 2001. Del gobierno de Macri, ¿no es cierto? Sí, pero está peor incluso que el gobierno de 2001 con De la Rúa. Porque los argentinos tenían un sustento detrás por los de Menem. Claro. Ahora ni siquiera eso. Ahora no hay dinero para poder contener socialmente. Así que bueno, nos vamos un ratito a la pausa cambiando el aire que se escucha. Les pido que presten atención a esta hermosa canción perteneciente a la